se crea la comisión que encabeza el señor Pablo Gómez, y por cierto, una comisión que no tiene nada de plural, son puros funcionarios públicos de la confianza de la actual presidenta de la República. Está sin duda la secretaria de Gobernación. Llama la atención que esté el señor Merino, que encabeza la Agencia de Reforma Digital y Telecomunicaciones. Es muy raro que esté ahí, ¿no? Uno diría, oye, es un aspecto como que muy técnico, ¿no? Que tiene que ver... De otro tema, ¿no? Entonces quiere decir, si uno se pone a pensar un poco más, que el alcance de la reforma es una reforma del Estado. Sí. Porque entonces lo que se quiere es también poner en juego en esta reforma lo que tiene que ver con acceso a las telecomunicaciones. ¿Y por qué no? Esto se liga, y no perdamos de vista, con el anuncio de la identidad digital que va a promover esta agencia encabezada por el señor Merino, en donde la identidad de todas y todos los ciudadanos mexicanos va a pasar al control de esta agencia y va a sustituir a la credencial para votar con fotografía, que en las últimas décadas ha sido la herramienta fundamental de identidad para la ciudadanía mexicana. Y ahora pasaría al control. Pero no se ha dicho así, ¿no? No se ha dicho así. O sea, explícitamente yo no he oído que digan se va a sustituir a la credencial, aunque pinta para eso, pero ya será otra cosa. A ver, ¿qué ves ahí? Sí se ha manifestado que esta va a ser la nueva herramienta de identificación de la ciudadanía en México. Sí se ha dicho que no se va a pedir el padrón electoral al INE, pero entiendo que hay alguna manera para acelerar ese proceso, en donde y hay un transitorio en la ley de población muy antiguo que le pediría al INE al respecto, y acaba de anunciar el INE incluso nuevas modificaciones a la credencial para votar. Entonces, no quiero ser suspicaz, pero hay una serie de elementos que apuntan a que dentro del plan del Estado, del gobierno actual, del bloque dominante actual, sí está el construir una nueva identidad con una nueva herramienta, y eso en los hechos va a sustituir a la credencial para votar. Y eso en los hechos va a traer como consecuencia que si no se hacen las modificaciones de fondo, esto va a debilitar el mismo padrón electoral, porque va a perder interés la ciudadanía en inscribirse en el padrón para inscribirse en la nueva herramienta, que será la que se use para todos efectos de trámites en todos lados. Eso se advirtió y lo advertimos nosotros durante años en estas discusiones, desde el gobierno de Calderón, con Peña Nieto, con el mismo Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó estar sentado en esas mesas advirtiendo, hagamos una sola cosa, pero construyamos mejor una institución autónoma, independiente, que no dependa del gobierno en turno, de los partidos políticos, que sea auditada por la ciudadanía. Estaba todavía el INAI como una garantía de autonomía para vigilar el cuidado de los datos personales, e incluso que esa instancia pudiera en un momento proveer el padrón electoral, pero bajo esas condiciones. Lo que estamos viendo ahora no es eso. Estamos viendo jalar hacia el gobierno en turno, en este caso a la 4T, todo lo que tiene que ver con los datos de la ciudadanía, y esto va a significar el empobrecimiento del propio padrón electoral. Y eventualmente, y ese es el riesgo que hay en todo esto, y más aún cuando el INAI ya no existe, que el gobierno pueda hacer un uso de los datos personales más allá de la razón por la cual la ciudadanía le dio a esa instancia sus datos personalísimos para identificarse, que es un derecho humano. En fin, yo por eso no creo exagerar al decir que al estar José Merino en esta comisión, que tiene esta tarea muy particular, se esté pensando en cuadrar la reforma político-electoral también con esta serie de elementos. Y no solamente... Si no, no haría sentido. Si no, no haría sentido. Exactamente, pero ya es ver el asunto muchísimo más arriba de lo que se está pretendiendo. Y claro, y además el otro elemento, no solamente tener la cédula de identidad que puede constituir el nuevo padrón electoral y el uso indebido políticamente del mismo, sino también el reglón de las telecomunicaciones. ¿Y qué papel juegan las telecomunicaciones en todo esto? Ya no solamente los medios
electrónicos tradicionales, sino también, acuérdate, las intentonas de reforma a los medios de redes sociales y las plataformas. No, es todo un digitales. tema. Los expertos como R3D, por ejemplo, o Artículo 19, que han hablado de estas reformas en materia de telecomunicaciones en México recientes, pues han dicho que se está perfilando un sistema de vigilancia masivo, así lo han llamado, un sistema de vigilancia masivo en México. Y si conectas esto con lo electoral, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, de eso estamos hablando. O sea, no se ha hecho expreso, y lo que se nos acaba de leer, que son los temas que se van a abordar, bueno, hay que desarrollarlos muchísimo. Cada uno de ellos. Pero creo que estas son señales, y no quiero parecer como un fantasioso paranoico, son señales que ahí están muy claras, en donde uno tendría que ir armando las piezas. Y además, recorramos el pasado reciente, los últimos meses. Ha habido iniciativas en la dirección justamente de control de telecomunicaciones, de plataformas digitales, en donde habría la posibilidad de censura. Ahí están los cambios que se hizo en la legislación en Campeche o en Puebla, etcétera. Y que en un momento determinado podrían tener algo que ver desde el punto de vista de la promovente, que es la presidencia de la República, en una reforma político-electoral. Entonces, que podría tener un alcance de una reforma del Estado mexicano, que en los hechos, con el legado de López Obrador, eso es lo que está en el fondo. Lo que está en el fondo no solamente es esto político-electoral, son reformas económicas, son reformas sociales, en donde las reglas mismas de la conformación de la sociedad, la arquitectura del Estado se ha venido modificando. El equilibrio de poderes desapareció, han desaparecido o disminuido facultades de los órganos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, este anuncio y esta comisión integrada sin visos de pluralidad, porque no hay ningún personaje que integre la comisión donde uno pudiera decir, bueno, cabe la posibilidad de que en la deliberación de la comisión haya voces de contrapesos. No, ninguno. Que sean En la comisión entrada. No. En la comisión no. Es entrada de una opinión disidente, una opinión distinta, las voces de las minorías, que es elemental en cualquier democracia. No es extraño, pero también hay que decirlo, que después de una elección, de un proceso electoral de gran envergadura, vengan revisiones a las reglas del juego. Eso no es extraño en una democracia. Pero llama la atención que la iniciativa venga desde quien ganó. Generalmente, las iniciativas para revisar las reglas en una democracia, después de una elección importante, vienen de la oposición, que buscan ajustar las reglas del juego. En este caso, no. Pues es lo que ha ocurrido en México por décadas, sí, salvo en esta ocasión. Estamos rompiendo la dinámica transicional del autoritarismo a la democracia en México, esta transición tan compleja mexicana que a lo largo de décadas efectivamente tuvo esta dinámica. Después de cada elección, en pocas palabras, la oposición volvía a la carga, la oposición o el gobierno volvía a la carga para entonces ir modificando puntos centrales de lo que era la disputa del poder político. Ya ha instalado un sistema de partidos, ya ha instalado incluso una autoridad electoral autónoma constitucionalmente. Cada uno de los puntos que se fueron presentando a lo largo de los años mostró una dinámica política en donde se buscó el consenso después de las elecciones. Después de un proceso electoral se volvían a sentar y volvía a haber otra reforma, y fue un proceso de aproximaciones sucesivas sumamente importante que nos llevó al punto de tener lo que tuvimos y que hoy está de salida. Hemos visto pasar la desaparición de órganos autónomos del Estado mexicano, hemos visto desaparecer al INAI, hemos visto desaparecer muchísimas cosas que se construyeron en esa dinámica secuencial que por décadas imperó en México, salvo en este momento que el asunto es distinto. Han roto de tajo una dinámica política en donde se apostó razonablemente por un consenso. Por eso hemos tardado tantísimos años, tardamos tantos años. Se fue construyendo de esa manera donde el partidazo, diría Pablo Gómez, fue cediendo espacios porque no daba para más un régimen como el que México tuvo por 70 años. Y hoy lo que tenemos es un quiebre muy dramático de lo que fue este proceso transicional mexicano, y tenemos ahora la imposición de mayorías absolutas que le permiten al oficialismo hacer lo que se le dé la gana.